La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Hacemos contacto en este momento con la doctora Nelsa Curbelo, presidenta de la Comisión de Diálogo Penitenciario y Pacificación, para tener detalles sobre el avance de este proceso sobre el cual se ha sentado mucha expectativa a propósito de la crisis carcelaria que se vivió desde el año pasado y una crisis que pues tiene efectos hasta estos días. Doctora Curbelo, muy buenas noches. Fausto Yepes le saluda desde los estudios de FM Mundo. Bienvenida. Muy buenas noches, muchas gracias. Gracias, doctora. Bueno, ávidos de conocerlo, los avances de este proceso, de este complicado proceso de pacificación. Así es complicado, usted lo dice, es complicado. El proceso de pacificación nos ha ido mostrando varios escollos y también varias posibilidades. Y primero, la pacificación como tal, que en su primer, aspecto supone parar los conflictos. Lo que se ha logrado parar hasta ahora son las manifestaciones de los conflictos, es decir, los enfrentamientos armados. No solo porque hemos podido dar las alertas, porque hemos trabajado con los involucrados en los conflictos, sino porque también la capacidad de respuesta rápida que tienen las fuerzas del orden ha permitido que no se den conflictos demasiado grandes. Ha habido conatos, pero no se han producido. Nosotros hemos estado en muchos recintos carcelarios, muchas veces, muchas horas, con los líderes de los grupos, de todos los grupos, sobre todo de Guayaquil, del litoral, pero los grupos están todos conectados entre ellos, en realidad, Esmeraldas, de Turi, del Inca, de la Tacunga, en fin, y seguiremos en eso. Entonces, lo que tenemos por ahora ya bastante claro y definido, y vamos a trabajar con la Secretaría de Derechos Humanos la próxima semana para unir esfuerzos. Por ejemplo, una de las cosas principales, además de que esto se pare, es tener claro qué es lo que pasa adentro, cuántas personas hay, en qué situación están, cuáles son sus antecedentes, cuáles son las que ya tienen que estar afuera y no lo están. Todos esos datos, cuál es su historia de salud médica, una cantidad de datos que no hay. El censo penitenciario, aunque parezca increíble, es difícil de hacer. Porque uno imagina que un censo pues se organiza, van los encuestadores y se hace. Pues no es así. El censo penitenciario requiere condiciones que son las que las personas que van a ser censadas estén dispuestas a colaborar y a aceptar el censo. Y tal como están las condiciones, el Estado todavía no tiene el dominio absoluto del control de los recintos carcelarios. Es decir, si en alguna parte a usted no lo dejan entrar, lo hace complicado que entre. No puede entrar, no puede, simplemente no puede. Tienen en algunos lados, no en todos, pero en muchos, tienen que darle permiso para que entre. ¿Y cuáles son las dificultades que se presentan? Algunas PPL creen que porque hay censo los van a cambiar, que los van a mandar a condiciones, en general piensan peores que mejores. Es raro. Difícil es mandarlo a condiciones peores, honestamente reconozco, porque ya son bastante malas las que hay. Pero piensa que va a haber traslados. Los traslados suponen un cambio de fuerzas, un cambio de equilibrio dentro de los diferentes recintos carcelarios. Y porque hay personas que han cambiado sus nombres lisa y llanamente, como sucede casi siempre en algunas partes. Es decir, hay una cantidad de trabas internas para poder hacerlo. Ese censo ya está planificado y ya está para hacerse, pero ahora tienen que tener las condiciones de poder entrar los que van a censar con seguridad. Ahora, doctora... Sí, perdóneme, para terminar un poco también, porque estamos un poco contra el tiempo, pero ustedes también dentro de las visitas han documentado que hay policías y guías penitenciarios que reciben dinero a cambio de ingresar armas que, bueno, posteriormente en algunos operativos han sido decomisadas, pero han ingresado armas. ¿Hay policías procesados por esto? ¿Hay procesos de investigación con resultados ya? No lo sé, esa parte no es nuestra, digamos, eso corresponde al SNAI. Nosotros sabemos, pero se sabe por denuncias,
No hemos podido comprobar haciéndolo, pero evidentemente las armas no pasan a pie. Tiene que haber complicidad para que eso pueda pasar. Eso es claro para todos. Creo que hay un mayor control de armas, porque hay círculos que están de verdad siendo muy, muy fuertes. Y esos círculos externos, porque no pueden estar dentro, los militares, por ejemplo, son respetados, son temidos, ellos mismos lo quieren porque impide enfrentamiento. Hay un trabajo que se está haciendo y ese trabajo tiene muchos escollos, pero muchos. Estamos viendo lo que sucede en las calles, es decir, lo que sucede en las calles es reflejo de las cárceles, y al revés, lo de las cárceles se refleja en las calles, porque está todo conectado, toda la sociedad está conectada, entonces hay que abordarlo desde diferentes ángulos. Yo sí creo que se están dando pasos bastante grandes y efectivos. Hoy día, por ejemplo, para bajar este tipo de enfrentamientos y, digamos, de manifestaciones de violencia, que no quiere decir que no es todavía parar la violencia, no, es como ir llegando a una especie de tregua en la que se mantiene una especie de status quo, en lo que hay que dar los pasos ahora para que esto mejore. Y esos pasos tienen que ver con la reducción del hacinamiento, que es una de las causas más graves de violencia. Tiene que ver con la atención psicológica. Hoy día el municipio de Guayaquil, la DAS en concreto, el Departamento de Acción Social y Educativa del municipio, envió un proyecto de convenio de trabajo en que el municipio aporta su capacidad operativa, sus profesionales, los programas que ya tiene para atención psicológica. El SNAI debería aportar con la seguridad para los profesionales que van a ir, porque todo el mundo tiene miedo. A veces, yo creo que a veces es más grave la calle, nos produce más miedo la calle que estar adentro, pero el imaginario colectivo tiene, y tienen razón, tiene miedo las personas de entrar. Entonces, ese paso que se va a dar de atención a 4.000 personas ya es un paso importante, porque necesitan atención psicológica sobre la que después se pueda edificar proyectos productivos, se pueda edificar propuestas que permitan que las personas privadas de libertad tengan capacidad de integrarse nuevamente en la sociedad. Entonces, eso se está dando y se va a dar. Va a haber un conversatorio dentro de pocos días también con especialistas sobre si la alternativa a las prisiones, porque las hay, y es bueno escucharlas y conocer. Yo tendré mañana unas conversaciones con los que están trabajando en México este tema. Es decir, vamos dando pasos que se manifiestan en lo que hay. Es decir, no ha habido enfrentamientos dentro de las cárceles. Lastimosamente los hay en las calles, los hay en la sociedad. Y eso es sin duda un avance, el haber logrado frenar estos enfrentamientos. Doctora Curbelo, le agradezco muchísimo por estar con nosotros. Creo que son importantes noticias del avance de este proceso de pacificación de la crisis, y a propósito de la crisis carcelaria, pues que dejó tantas víctimas el año pasado. Les pido disculpas por no poderme conectar cuando debía, porque todo se paralizó por acá. No se preocupe. Quedamos comprometidos para una próxima y seguir y darle seguimiento pues a este tema que es sin duda de gran interés a nivel nacional. Doctora Curbelo, gracias. Que pasen bien. Gracias. Ha sido la doctora Nelsa Curbelo, presidenta de la Comisión de Diálogo y Penitenciario y de Pacificación. Nos ha contado cómo avanza el proceso de pacificación en las cárceles del país. Un dato importante: se ha frenado los enfrentamientos dentro de los centros penitenciarios.